Y estamos de vuelta en esta Pauta B de miércoles 2 de diciembre, conversando junto a Mirna Schindler con Andrea Moleto y con Andrés Vial. Sí, yo decía lo siguiente, me escribía una auditora que por favor me pedía, insistan, por favor insistan en una campaña masiva, porque la gente no está pescando el uso de la mascarilla de forma adecuada. En el mall la gente la lleva bajo la nariz, tenemos que seguir funcionando, dice ella entre medio, o sea, por favor, ya. Y ahí la pregunta que yo hacía el link, y que tú maldadosamente, Andrés Vial, me instalaste a mí, ya, pero te perdono. No, sí sé que es broma, pero mira, lo que pasa es lo siguiente, que yo decía que respecto de la campaña de la defensora, de la Defensoría de la Niñez, hablemoslo así, lo que pasa es que tuvo que salir a hablar Patricia Muñoz para explicar la campaña y abrir, digamos, y cerrar, o no cerrar, sino que tratar de ponerle paños fríos a la polémica. Ella decía que se había armado una polémica artificial en esta campaña donde aparece este video donde le dice sáltate los torniquetes, dice: siento que debes empoderarte y volar, saltarse todos los torniquetes, así el proceso constituyente tendrá fuerza, sentido y razón con tu voz. Ya no son rebaño, objeto de protección, son el presente y el futuro de una nueva generación. Estamos creando nuestra propia rebelión. Bueno, todo lo que esto ya lo conversamos ayer, entre paréntesis, chiquillos, Andrés y Andrea, pero independiente de aquello, las campañas que de verdad logran llegar a la gente hoy día son las campañas que generan provocación. Eso lo saben todos los publicistas de manual, o sea, lo saben. Ahora, esto es otra cosa, esto tiene un componente y un lado político, todo lo que ustedes quieran, lo que significa la palabra torniquete, ya lo hablamos ayer, esto puede ser también, digamos, traducido como una metáfora, que tiene que ver con correr el cerco, con correr las fronteras, que es muy propio, por supuesto, de ser joven. Dicho eso, se podría decir que una campaña para justamente entender los peligros del coronavirus y de que estamos naturalmente con un enemigo a la vuelta de la esquina, que no ha estado superado ni que aunque la vacuna llegue hoy día, significa que tenemos resuelto el tema. Bueno, esa es una pregunta que dejo abierta. ¿Andrea? No entendí la pregunta. No, que a mí se habla que... ¿No se entendió? ¿Sabe lo que a mí ¿No se entendió? No, pero ¿sabe a mí lo que se me viene a la cabeza como campaña así que fue chocante? Yo me acuerdo las primeras campañas contra el consumo de tabaco en las cajetillas. Ah, sí. Que me acuerdo cómo se llamaba el caballero que salía con un tubo acá, que era muy en la imagen. Don Miguel, exactamente. A mí se me ocurre eso, en el fondo, dejar y intentar golpear, entre comillas, en el sentido de la información, de la publicidad, el efecto que puede tener en una persona. Por ejemplo, una persona que se demore, no sé, 8 meses en recuperarse, que no pueda caminar, no sé. Es que ahí está, la provocación no tiene por qué ser sinónimo de incitación a violar las reglas o las normas. A mí se me ocurre por eso esa campaña. Porque además la metáfora, yo creo que si se pretende defender como tú la describías, yo sé. Claro, la defensora. Como tú describías que la defensora está haciendo, ¿no es cierto? Es equívoco eso, porque es muy distinto expandir los límites que saltarse los límites. Es muy distinto correr el cerco que saltar el cerco. Saltar el cerco es violar la norma. Provocar que romper la regla. Claro. Entonces ahí hay un pequeño matiz. Y lo otro, bueno, lo planteábamos ayer, una cosa es que el arte incluso te remueva las entrañas proponiendo cosas o llamando a romper reglas. El arte lo puede hacer. Yo al arte le valido todo. Pero es distinto que una institución de la República valide romper las reglas. Y ahí creo que es súper delicado lo que se metió la Defensoría de la Niñez. Porque además cumple un rol que tiene que ser convocante, que tiene que ser persuasivo de los derechos de los niños. Y esto menoscaba su propia causa, creo yo. Pero espérate, ahí yo lo que decía ayer, si yo hagamos un sondeo, probablemente, entre un segmento generacional. Aquí olvidémonos de la derecha izquierda, del típico clivaje para analizar la realidad que tenemos en Chile tan instalado. A ver, ¿qué dice la juventud de esta? ¿Le llega o no le llega esta campaña? ¿Lo lee como lo lee el resto? Habría que preguntar. No sé, creo que interesante pregunta para las empresas que se dedican a los sondeos de opinión. La campaña es para jóvenes, para niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Para mí es una figura literaria en un sentido. Creo que además sí llega a aquellos sectores
que a los cuales es el objetivo de la campaña, me parece a mí, ¿o no? Donde son niños, niñas y jóvenes sujetos de derechos, sujetos de tomas de decisiones. Creo que además ahí está metida la libertad de expresión, me parece a mí. Creo que eso no es un tema ni siquiera que dé como para análisis en términos que no lo pueda hacer. Ahora, claro, uno podría discutir Sí, pero que lo hagan los si artistas, es que pero la defensoría. Un organismo es público. que, o sea, yo creo que aquí, ojo, es un organismo que tiene cierta autonomía, tiene una condición distinta, no es del gobierno. No, es una es institución del- de la Por eso sí, República, un del organismo Estado. público. Exactamente, del Estado. Digo, para entender que no es el de gobierno de turno tampoco, ¿no? Si Su fuera del rol gobierno, la es habrían echado defender ya, po. su rol, no sé si es para echar a alguien esta canción. Me parece a mí que quizás No, digo yo para por lo echar que- es otras cosas. No, digo yo por lo que Si dijo fuera- la misma subsecretaria de la Niñez ayer o lo que dice el oficialismo. En el actual gobierno, si fuera una funcionaria de gobierno la que hubiera validado una campaña como esta, la estaría fuera del cargo. hoy día. Incluso Como es un probablemente organismo de estaría Estado, es fuera más el difícil subsecretario sacarla. del Interior, Francisco Gali, Claro, cuando dice Gali, que eran por apenas unos ejemplo. utensilios los que se habían encontrado en la casa de Sí. los que amenazaron a la fiscal Claro, y no, pero resulta que encontraron una UCI. En la lógica de este gobierno eso no es pecado. Es que por eso, es te das que cuenta yo de la no te contradicción. entiendo, perdón, yo no entiendo que la figura que se esté utilizando realmente llame a saltarse los torniquetes literal. Creo que entenderlo así es como realmente como que en el fondo seamos literales. No es literal. Yo creo que dice Es- textualmente no hay una saltarse. literalidad. Yo creo que sí, porque dice saltarse los torniquetes. ¿Qué significa saltarse los torniquetes? A mi Pero es juicio una significa figura- saltarse los torniquetes. Pero No, efectivamente pues sí, está no, es una utilizando metáfora. No es una una metáfora. figura Es una no es muy metáfora. literaria, o sea, Tú o puedes decir de que es una mala decir, metáfora, pero es una muy metáfora. mala metáfora. No, Pero es una creo que- metáfora. Estoy de acuerdo. yo creo que no es una metáfora, porque una metáfora es cuando tú... Evocas algo. Claro, cuando tú, haces una abstracción de algo o haces una comparación con otra cosa. Yo tengo mis dudas que sea una metáfora, por lo menos. No necesariamente así. o sea, Y esto es- evidente que es lo que ya Pero dice, si tenemos perdona, esa discusión significa que es equívoco el mensaje. pero es que vamos al punto, lo que decía Andrea es muy interesante. ¿Le llega o no le llega al Le segmento llega, de la pues, le población llega. que tiene No que es llegar? para pues? ti. Le llega. Si no es para El- nosotros. no es para ti. Pero es que no Si no es estamos para el hablando, gobierno. es que no Y no es estamos para el hablando de gobierno. a quién le llega. Claro que le llega. Si el punto Ya, po. está, ¿quién emite el mensaje? No, y otro punto, Mauricio, no solamente a quién le llega, sino que también a ver, si va a los jóvenes, el tema es que tú estás evocando una metáfora, lo que sea, que para muchos significa que es saltarse las reglas, da lo mismo para quien vaya. Pero sí, a ver, vamos a los facts. Ustedes están hablando de hechos, entonces. Yo creo que eso es, no debiéramos de utilizar ese análisis para esta campaña. Es una campaña de opinión pública destinada a niños y niñas y adolescentes. Con respecto al tema de saltarse las reglas, bueno, al parecer, si nos vamos a los hechos, ¿no? El saltarse las reglas terminó siendo parte de un proceso que abrió una nueva constitución. ¿O no lo podríamos ver así? O una nueva etapa para el país. podríamos Una decirlo etapa, una también. nueva etapa para el país. Entonces, al parecer, o sea, digo, si nos vamos a los facts, parece que los adolescentes de este país hicieron un Sí. Entonces, Pero que promover termine la Andrea, se que salten las termine, reglas, que promover termine. los Perdón, cambios. Andrea, porfa, termina. No, estoy solamente argumentando con respecto a la línea que usted estamos trabajando, si es que Sí. fuera técnicamente la correcta. O sea, es decir, uno dice, no, estamos basándonos en los hechos. En los hechos, eso, saltarse la norma, saltarse el torniquete, parece que fue la gota que rebasó el vaso. Yo no creo que sea la razón. Obviamente creo que esto podría haber pasado por cualquier otra razón. Esto estaba aquí, vivo, otra cosa que no lo hayamos visto. Y que explotó y hizo así, ¡pa! Y efectivamente abrió las alamedas, entre comillas, para llegar a un proceso constituyente. Si lo analicemos desde ese lugar, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que está Tienes razón, hablando? Yo creo que no hay dos opiniones de que eso pasó así. Po. Ya, pues, entonces, Pero ¿qué es lo que...? es que a lo dale. que voy es que una cosa es que haya habido un sector importante de la población que fue partícipe y protagonizó ese proceso, y otra cosa es que un año después la Defensoría de la Niñez emita una campaña que sugiere, o al menos es equívoca en cuanto a que puede estar o no convocando a los niños, niñas y adolescentes a saltarse las reglas. Creo que son dos cosas ¿Está diferentes. convocando a los niños, niñas y adolescentes primero a tener claros cuáles son sus derechos?
está convocándolos a participar, porque son efectivamente sujetos y no solamente Claro, son objetos, eso efectivamente... objeto de otros, para que hagan sobre ellos o opinen lo que los adultos quieran. Pone a los niños como sujetos. Es muchas otras cosas que está diciendo la campaña. No está diciendo que se salta un torniquete. Y ese objetivo se cumple. Claro, tú estás citando todos los demás versos de los cuales no hemos hablado. Porque Pero lo que que la hablamos campaña es para llamar la atención sobre cuando tú crees que las campañas en general lo que hacen es tocan un timbre, por decirlo de alguna manera, para que tú entres al tema. ¿Qué es lo que se debería y lo que uno termina discutiendo o puede discutir es los derechos de los niñas y adolescentes y cómo los tratamos en la sociedad? Yo creo que eso y estamos es lo hablando relevante. sobre saltarse los torniquetes. Pero es que nosotros estamos hablando de eso. Si la pregunta es qué están hablando los jóvenes, por eso yo digo, llevémoslo a un hablando de los opinión. jóvenes. ¿Qué dicen los Estamos jóvenes? hablando ¿Qué de dicen los gente niños, niñas que escucharon están ese felices, video, que pues. lo vieron? No sé si están Ya. felices. Lo que Bien. digo es que efectivamente se tocó un timbre, como dice Andrea, y hay que ver entonces qué opina ese segmento de la población, no lo que opinamos nosotros. No, yo creo que todos tenemos derecho a opinar. Por Sí, supuesto, pues, pero es que claro lo que tenemos sí. que ver hacia dónde va la Pero- campaña, para quiénes va la campaña. De ahí a destituir a la defensora No, eso es otra cosa. por una No, canción, claro, pasarse es los que pueblos. estamos pasándose 8 pueblos. Hay Pero que- por De eso le ahí estoy diciendo, a ¿a que quién José va la Antonio campaña? Cast se cuelgue de la defensora. La defensora entró en un momento, y aquí sí es un tema político, a todo el mundo a un sector más duro de la derecha. ¿Por qué molestó la defensora? Porque comenzó con un statement clave. Dijo: yo vengo a defender a aquellos niños, niñas y adolescentes desde el momento de nacer. Ahí se mandó. Ahí fue su primera declaración, que la enfrentó con un sector de la población. O sea, Y con un sector de la solamente política. Estamos súper Estamos en la hora, pasados, pero para pasados. complementar solamente cortito lo que dice la Andrea, No, que les yo guste no- o no les guste, y yo no estoy haciendo una defensa de la defensora, estoy diciendo que si hay algo que sí le reconozco a la defensora es que logra leer mejor que ninguno de su generación y de la nuestra cómo piensan los jóvenes hoy. O sea, si tiene algo que ella a su favor es que habla en tecla, función, jóvenes, niños, niñas y adolescentes. Eso a algunos les molestará, a otros no, pero yo creo que nos hace falta a nosotros, los mayores, entender en tecla qué piensan realmente nuestras niñas y adolescentes en este país. Andrea Moleto, Andrés Vial, gracias. Nos vemos.